Siguiendo con el tema del embrión, vamos a hablar ahora del hot topic, como bien sabéis, en los últimos meses, que ha sido la parte del mosaicismo embrionario. Para ello me gustaría invitar a mi compañera, la doctora Lorena Rodrigo, junto a los ponentes, al doctor Josu Franco, de la Ruben Internacional, y a la doctora Aurea García, de Ovoclinic Madrid. Gracias. Muchas gracias. Pues nada, en esta sesión vamos a intentar que no sea un debate, sino que vamos a intentar ayudaros a manejar clínicamente los embriones mosaico. Entonces va a empezar Aurea y después continuará Josu, a ver si nos da un poquito de su experiencia. Y nada, cuando quieras, Aurea. La pregunta. Para pasar los diapositivas. Lorena, la pregunta. Haz la pregunta, si transferiría el embrión. Vamos a empezar también con tarjetas. Entonces, la pregunta que vamos a lanzar es: ¿transferís embriones mosaico en vuestras clínicas? Madre mía. Pues creo que vamos a tener algo similar, ¿eh? Muy bien, pues empezamos. Bueno, buenos días, muy buenos días. Muchas gracias, lo primero, a los amigos de Igenomix por invitarme a estar hoy aquí con todos vosotros. Es un placer. Y bueno, me ha tocado un tema de rabiosa actualidad que me encanta, como es el tema del mosaicismo embrionario. Primero deberíamos definir qué es un embrión mosaico. Todos sabemos que en el mundo perfecto lo ideal es que no haya errores, y si no hay ningún error vamos a tener un embrión euploide maravilloso que nos va a dar lugar a un recién nacido sano precioso y a una familia feliz. Pero esto no siempre ocurre y a veces hay errores. Cuando los errores ocurren al inicio en la meiosis, lógicamente estos errores se van a heredar en todas las blastómeras que van a formar parte de ese embrión y vamos a estar ante un embrión aneuploide. Si estos errores ocurren más tarde en el desarrollo, a nivel de mitosis, lo que va a ocurrir es que va a haber parte de las blastómeras que van a tener el error y otra parte que no. Es decir, vamos a tener un embrión que tiene 2 o más líneas celulares cromosómicamente diferentes. Esta es la definición de un embrión mosaico. ¿Cómo hemos sido capaces de llegar a esto? Bueno, pues hemos sido capaces porque la tecnología, desde el punto de vista genético, ha evolucionado mucho en los últimos años. Ahora es una técnica mucho más sensible y encontramos perfiles de este tipo, donde bueno, pues podemos distinguir las trisomías, las monosomías, y en la zona intermedia, por copias, pues estarían los embriones mosaicos. Esto nos ha complicado mucho la vida, porque si hasta ahora teníamos todo bastante claro, es decir, tú sabías si tenías un embrión euploide o un embrión aneuploide. Blanco, negro, fácil la decisión. Pero de repente tenemos un embrión euploide y tenemos toda la gama de grises de embriones mosaicos, que además tenemos distintos grados dependiendo del porcentaje del embrión en el que esté implicada esta aneuploidía. También depende, por si han descrito algunos cromosomas que pueden estar implicados en las aneuploidías, que pueden tener peor pronóstico clínico, y incluso estas alteraciones pueden ser o bien de cromosoma completo o bien de segmentos de cromosoma. Es decir, las posibilidades se van incrementando. Aparte de todo esto, existen controversias tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista de la práctica clínica con este nuevo concepto del mosaicismo. Desde el punto de vista diagnóstico, la primera es que hay una incidencia descrita en los papers que va del 2 al 40% de mosaicismo. Es un abanico realmente muy amplio y ya veremos más adelante que quizá este abanico no se deba en concreto a poblaciones de pacientes, sino más bien a según cositas que pueden pasar en el laboratorio. Y luego, aparte también, pues vamos a tener una serie de controversias en nuestra práctica clínica. ¿Por qué? Porque vamos a tener que establecer una política de transferencia. Porque el blanco-negro, este sí, este no, es muy fácil, la paciente lo entiende, todo el mundo lo entiende, pero cuando tenemos que explicar más allá de este es sano, este no es sano, pues entonces a lo mejor la cosa se complica un poquito más. ¿Y de qué forma vamos a trasladar esta información al paciente? ¿Quién lo va a hacer? También es algo de lo que deberíamos hablar. ¿Cuáles son esos factores que pueden hacer que ese amplio abanico que hemos visto de incidencia pues pueda ser realmente así, tan extenso?
Pues hay muchos descritos, hay un montón de artículos que os podéis leer. Primero, lógicamente, se empezó hablando de la edad. Se ha visto que la edad, como todos sabemos, hace que, bueno, pues que en las mujeres de edad avanzada tenemos ovocitos que van a tener alteraciones y esto se va a heredar en el embrión y, por lo tanto, vamos a tener más embriones aneuploides, pero no más embriones mosaicos. Lo hemos visto antes en la charla de Gorka, en sus resultados se veía perfectamente. Entonces, la edad no parece que esté implicado. Sí, se ha descrito el factor masculino, también se ha descrito el origen tanto de los óvulos como de los embriones, sobre todo si proceden de embriones vitrificados, según la técnica de fecundación, según la estimulación ovárica, y lo que sí está un poco más claro, porque todo esto anterior hay papers que dicen que sí, hay otros que dicen que no, lo que sí parece más claro es la calidad de la biopsia que hacemos en el laboratorio de FIP. Y eso realmente depende de nosotros. Yo se lo voy a explicar después más, pero el número de blastomas que incluimos en el tubing e incluso el volumen del medio de loading que incluimos en el tubing puede ser muy importante y si no lo hacemos del todo bien, pues lo que ocurre es que al final se obtienen perfiles de este tipo, lo que los genetistas llaman perfiles ruidosos o con ruido o algo así, y les complica mucho más el diagnóstico. Y luego, por supuesto, para que este abanico se vea más reducido, que por lo menos todos los laboratorios estemos más o menos hablando de las mismas cifras, nuestro laboratorio genético tiene que desarrollar él mismo un algoritmo diagnóstico que tiene que ser perfectamente efectivo. Bien, supongamos que todo eso ya lo tenemos claro, los factores que van a afectar, y entonces tenemos embriones mosaicos, hay que aceptarlo. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo primero que hacemos siempre es ir a las sociedades científicas. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que nos dicen las sociedades científicas? Las sociedades científicas nos dicen, por supuesto, primero euploide. Eso está claro, ¿no? El maravilloso, el mundo ideal del que hablábamos al principio. Pero luego, a medida que vamos abriendo la mano y vamos transfiriendo embriones mosaicos, pues lógicamente, si son mosaicos, vamos a tener más riesgo a lo mejor de que no consigamos la implantación, tenemos más riesgo de aborto y pues todo esto al final nos va a dar menos recién nacidos. Pero lo que nos dicen las sociedades es que, en principio, existe un riesgo muy mínimo o muy escaso a la hora de elegir transferir embriones mosaico a los pacientes. O sea que, en principio, podemos hacerlo. Así que establecemos nuestra política de transferencia. Primera opción, el euploide. Ojo, quizá no solo primera opción el euploide, sea como sea ese euploide. A lo mejor también tenemos que tener en cuenta la morfología. Creo que Josu después también nos va a explicar algo sobre esto, pero bueno, que tengamos en la cabeza que a lo mejor el embrión euploide, pero que no sea tan bueno morfológicamente frente a un mosaico, quizá no sea la mejor elección. Y luego tendremos que hacer nuestro ranking de mosaicos para poder hacer la mejor transferencia. Perdón. Bien, entonces la pregunta, ¿debemos transferir embriones mosaico o no? Más o menos ya lo tenemos claro. Y podéis encontrar todos estos artículos y muchos más donde ya se han transferido embriones mosaicos y se han obtenido recién nacidos. Es decir, si no los transferimos, realmente estamos perdiendo oportunidades de embarazo, así que está claro que tenemos que transferirlos, pero ¿cuál es el pronóstico que podemos dar a esos embriones o a esas pacientes que se han transferido esos embriones mosaicos? Esto sería interesante. Lo que se ha visto es que a medida que vamos avanzando en el desarrollo embrionario, parece ser que el mosaicismo, el mecanismo de tener varias líneas celulares distintas, es un mecanismo biológicamente normal para el embrión y parece que posiblemente necesario para la implantación. Hay artículos acerca de esto que dan una premisa algo así como que si el embrión quisiera funcionar como una especie de tumor, necesita esa especie de descontrol para poder implantar. Y que, lógicamente, con el paso del tiempo, y esto se ve, estas alteraciones se van viendo disminuidas. ¿Cómo? Por mecanismos de autocorrección. Sabemos que existen mecanismos de autocorrección tanto a nivel celular, de corrección, por ejemplo, de trisomías o incluso de duplicaciones para generar una disomía a partir de una mosomía. Y también se han descrito y se conoce que el embrión en sus divisiones puede de alguna manera eliminar mediante fragmentos aquello que le es sobrante o durante el desarrollo, y todos lo hemos visto, pasar de ciertas blastómeras y no incluirlas en el resto del embrión, esas se quedan atrás y no formarían parte al final del embrión. Así que, teniendo esto en cuenta, que probablemente el mosaicismo sea un mecanismo biológico normal en la evolución, de cara al pronóstico que vamos a dar a los pacientes, sí que tenemos que tener en la cabeza que tampoco es la panacea y que vamos a tener menores tasas de implantación, que vamos a tener más abortos, y hay algunos casos, pocos, descritos acerca de que ese mosaicismo se mantenga después en la etapa prenatal. Tendremos que confiar o tendremos que hacer todo lo posible
para otorgar cierta seguridad en el momento en el que elegimos transferir ese tipo de embriones. También es importante, y esto es otro melón aquí para la sala, es si queremos que nuestro laboratorio de genética nos informe los mosaicos o no, si queremos tener esa información y de qué manera vamos a manejar esa información. Las decisiones van a ser las mismas, no vamos a perder opciones de embarazo por saberlo o no saberlo, pero desde luego esto al final es una elección del centro y si lo sabemos y vamos a dar ese informe a nuestra paciente, pues lógicamente tendremos que informar a nuestra paciente. ¿En qué momento tendremos que informar? Hombre, pues tendremos que informar antes de empezar para comentar qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que puede salir en el informe. Por supuesto, vamos a informar con los resultados. También tendremos que tener claro qué tipo de asesoramiento prenatal tenemos que ofrecer a esa paciente para que no se pase todo el embarazo con la angustia de «Ay, me han transferido un embrión mosaico, ¿esto qué es?». Primero explícale a un paciente qué es un mosaicismo. Y luego lo siguiente y también importante es quién tiene que informar de esto a la paciente. La reproducción asistida no deja de ser algo súper multidisciplinar. Cada vez que vamos avanzando, más todavía. Entonces, la parte genética, sin duda, es una parte muy importante y que necesitaremos pues, ese asesoramiento. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, yo de mientras agradezco también a iGenomics y a Nasser por contar conmigo mientras pone la presentación. Y bueno, lo que yo voy a hablar un poquito con respecto al mosaico lo he subdividido en dos partes porque se ha hablado en la primera parte de la importancia del laboratorio con respecto al PGT-A y luego qué pasa con el mosaico. Hay dos partes importantes que quiero matizar. Una es la importancia de cómo trabajar en el laboratorio para obtener un mejor resultado y menor porcentaje de mosaico. Y segundo, cómo ha evolucionado todo el tema del mosaicismo del 2015, cuando se produjo el primer paper y la primera publicación, y cómo ha ido cambiando la clasificación de los mosaicos en función de todos los datos que se han ido recopilando. Y mostraré también un último paper que ha sido publicado hace 15 días. Ese va a ser un poco cómo voy a mostrar la charla. Bien, la cuestión del porcentaje. Siempre esto nos ha suscitado dudas o nos ha suscitado qué ocurre, tengo un 30%, un 40%, y hay 4 puntos importantes que hay que recordar. Lo primero es que los kits comerciales no están diseñados para la detección del grado del mosaicismo. Esto es muy importante. Segundo, que el grado de mosaicismo debe ser validado en función de qué laboratorio de genética tú estés trabajando y cómo ellos han utilizado o qué plataforma están utilizando para realizarlo. Pero lo más importante es la experiencia de la persona que realiza la biopsia, que también es importante. Y basándonos en este punto, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuál es el tamaño ideal de la biopsia que tenemos que realizar en el laboratorio, y ya hay estudios y se realizaron publicaciones a través de ellas, donde, por ejemplo, Guzmán y colaboradores realizaron biopsias en más de 649 blastocistos y determinaron que en función del número de células que biopsiabas, la tasa de embarazo iba a aumentar o disminuir y también podía cambiar incluso el porcentaje de mosaico. Pero ya no solamente eso, sino también que en el 2016 ya se publicó que en función de la clasificación embrionaria que teníamos, también podía cambiar no solamente a nivel de clasificación morfológica, sino dependiendo del número de células. De tal manera, no va el puntero. Bueno, de tal manera que cuando teníamos un embrión de tipo A, realmente el número de células no le afectaba tanto, pero si teníamos un embrión de tipo B o de tipo C, en función del número de células que íbamos a biopsiar, sí iba a cambiar el porcentaje de implantación y se ha visto incluso que el grado de mosaico. Bien, todo esto hace que en función de cómo estemos biopsiando, ya hay compañeros o ha habido publicaciones que se han dado en determinados congresos, como por ejemplo este que se realizó un estudio en el Instituto Bernabéu, donde intentaron determinar si en función de la técnica que se estaba realizando, y era el método pooling o el método flicking, en el cual realizaron una comparativa de más de 200 embriones, determinar si aumentaba el grado de mosaicismo. ¿Y qué es lo que observaron? Pues lo que observaron realmente es que en función de la técnica que se realizaba y el número de células, sí que en la parte superior podemos ver que dependiendo del número de células biopsiadas hay una diferencia estadísticamente significativa porque tienes que dar más pulsos de láser, pero en la parte inferior podemos determinar que el porcentaje de mosaico aumenta con el pooling a medida que va aumentando el número de pulsos. Y esto es importante poder determinarlo y tenerlo claro a nivel del laboratorio. Bien.
He presentado y voy a presentar una serie de pósters o cosas que se han presentado en el alfa el anterior mes y con respecto hace 2 semanas, la semana pasada, perdón. Y con respecto al tema de lo que es el flicking, el mismo grupo lo que ha intentado es observar si dentro del flicking hacemos 1 o 3 pulsos de láser, si varía el porcentaje de mosaico. Y lo que han visto en esta tabla, que realmente no hay diferencias cuando estamos dentro de la técnica del flicking, el realizar un pulso de láser o 3 pulsos, con lo cual es algo que determina que la técnica puede ser más segura y que el número de pulsos nos puede variar ese porcentaje de mosaico. Pero como hemos visto al principio que aquí en la sala hay gente que sí transfiere mosaicos, hay otro grupo, que es el grupo del IBI, donde han realizado más de 2.049 transferencias de mosaico y lo que han observado es, han clasificado en función del número de cromosomas que tenemos, los grupos correspondientes y qué tasa de embarazo tienen. Y lo que se observa es que el grupo 3, cuando afecta al cromosoma 6 y al cromosoma 9, el porcentaje de ongoing pregnancy llega a ser a un 39%, que está más o menos en relación a lo que está publicado. Con lo cual ya se está viendo no solamente clasificaciones del tipo de mosaico en distintos grupos, sino que en función del número de cromosoma se puede ir viendo y se están dando publicaciones donde se observa cuál es el ongoing pregnancy. Bien, otra cosa que podemos preguntarnos, ¿hay una diferencia a biopsiar en día 5, día 6 y el porcentaje de mosaico puede cambiar? Pues en principio, según los criterios biológicos, no debería, porque sabemos que el mosaicismo es un criterio más de error mitótico, no meiótico. Y de tal manera que en este mismo póster que está presentado en el alfa, se observa que da igual en qué momento de la evolución del desarrollo embrionario vayas a realizar la biopsia, porque en tanto en día 5 como en día 6, y lo presenta el color gris de la barra, el porcentaje de mosaico no varía. Bien, entonces, viendo todo esto, he ido a la literatura y la moderadora presente que publicó en el 2020 cuál es, en función del número o cuál es la incidencia real del mosaico que se hace en todos los laboratorios con los cuales están trabajando. Y lo que se ha visto es que la incidencia de mosaico es de un 6,2%, con un 4% de mosaico de bajo grado y de alto grado un 2,2%. Bien, teniendo estas características y viendo un poco las diferencias entre laboratorios, revisé cuáles eran nuestros resultados en la clínica. Y nosotros tenemos un mosaico total, incluyendo el de bajo grado, el de grado medio y el de grado alto, de un 5,7%, donde realmente el de grado alto tenemos en un 1,95%, el de grado medio un 0,4%, el de grado bajo un 3,4%, y entonces tenemos que decir, ¿qué hacer con estos mosaicos? Bueno, pues viendo un poco cómo se trabaja en el laboratorio, el tipo de técnica y la habilidad a la hora de realizar la biopsia también puede estar influenciando, vamos a ver un poco el recorrido de qué es lo que ha estado pasando en las publicaciones y cómo ha ido cambiando esa clasificación. Todos conocemos este paper del 2015, donde se estableció las primeras transferencias y las primeras embarazos de niño en casa, con un 33% por Greco y colaboradores. Y posteriormente lo que se vio es que a partir del 2015 empezaron a hacerse sucesivas publicaciones por determinados grupos científicos donde determinaban que el porcentaje de embarazo varía entre un 15 hasta un 41%. Bien, si observamos esto y nos vamos específicamente a cada grupo que fue luego posteriormente publicando, se observa que el porcentaje de mosaicos, que sería la barra azul, azul azafata o azul cielo, pues está entre un 30 hasta un 53% en función del grupo que estudió. Bien, ¿esto qué estableció? Esto estableció un rango de transferencia, que es lo que hemos estado haciendo desde hace 3-4 años. Primero, como bien ha dicho mi compañera Aurea, había que transferir los embriones euploide y posteriormente los de mosaico y evidentemente los aneuploides no, porque Gorka ya ha establecido que no hay tasa de niño en casa. Si vemos eso, tenemos que seguir viendo evolución y adentrándonos un poco en la profundización del mosaico. ¿Y qué es lo que se hizo? Vamos a poner un punto de corte. Si el punto de corte del mosaico es menor de un 50% o mayor de un 50%, y establecer cuál es la tasa de niño en casa. Y esto es lo que se empezó a ver. Y se veía que si la tasa de mosaicismo es menor de un 50%, el porcentaje de niño en casa era de un 38% y, sin embargo, más de un 50% bajábamos a un 19%.
Y esto es lo que se empezó a hacer, pero no solamente eso. Lo que se quiso determinar ya en el 2017 es, en función de la alteración cromosómica que estaba incluida dentro del mosaicismo, ver qué porcentaje teníamos de ongoing pregnancy. Y aquí se empezó a establecer la primera clasificación y se vio que cuando teníamos un mosaico que afectaba un cromosoma desde el punto de vista de monosomía, teníamos un 46% de tasa de niño en casa. Posteriormente, si era una trisomía, bajaba, el complejo bajaba y la segmental, que es en la zona donde luego vamos a hablar y vamos a discutir. Y esto estableció, en función del punto de corte y el tipo de aneuploidía que teníamos en el cromosoma, cuál era la diferenciación y la tasa de niño en casa con respecto a la hora de poder seleccionar un embrión y poder transferirlo. Bien, hizo la siguiente clasificación con este estudio que se ha hecho. Entonces, realmente, primero el euploide y a partir de ahí todos los tipos de alteraciones que en función de si era monosomía, trisomía y el punto de corte era menor de un 50 o mayor de un 50, ver qué porcentaje de niño en casa teníamos. Pero llegó Biot y colaboradores, y Biot y colaboradores estableció y determinó un estudio donde se hizo la transferencia de más de 5.561 blastocistos, euploides, y se transfirieron 1.000 mosaicos. En estas transferencias, el porcentaje de mosaico era entre un 20 y un 80%. ¿Y qué establecieron? Bueno, pues vieron un poco cuáles eran las características y el ongoing pregnancy de este estudio y observaron que cuando se producía la transferencia de embriones mosaico, el porcentaje de implantación era de un 46% y bajaba el ongoing pregnancy a un 37%. Era totalmente también relacionado, en principio, con los estudios que se habían visto anteriormente. Pero si vamos a características específicas, sobre todo ya no solamente de tipo de mosaico, sino también en relación a la morfología del blastocisto, en relación no solamente a la masa celular interna, sino al trofotodermo, observaron que si eran embriones que estaban realmente biopsiables, no había diferencia en ese porcentaje de mosaico. A mí me gusta mucho esta tabla principalmente por dos cosas, porque aquí se empezó a establecer la diferenciación y el cambio en la clasificación anterior que os dije. ¿Por qué? Porque observaron, sobre todo en la figura B, que cuando se producía la transferencia de un embrión mosaico que era monosómico, el porcentaje de implantación era de aproximadamente un 45%, pero si nos vamos al cuarto punto donde te dice segmental, aparecía un 52% de tasa de implantación. Y acordaros que la segmental antes estaba como casi al final. Este artículo es lo que hizo que empezaran un poco a remodelarse la clasificación de los mosaicos y establecer un orden diferente de priorización. Y además, no solamente eso, en este artículo, que ha sido publicado recientemente por COVID y colaboradores, lo que han hecho es lo siguiente. Vamos a ver dentro de aquellos embriones aneuploides que los han considerado aneuploides porque eran segmentales, y lo que han hecho es, han cogido 139 blastocistos, los han rebiopsiado, y una vez rebiopsiados han visto que 71 estaban reclasificados como euploides, los han reclasificado y eran segmentales. Los han transferido y han conseguido una tasa de implantación de un 54,1%. Con lo cual, esto hace también que estas segmentales empiezan a coger preferencia a la hora de transferir los mosaicos. Y no solamente eso, sino tenemos también un artículo muy importante por Capalvo y colaboradores, donde lo que hizo fue realizar un estudio comparativo de 3 grupos de embriones. Los embriones que eran euploides, los mosaicos de bajo grado y los mosaicos de grado medio. En este caso, lo que observó es que no existían diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los 3 grupos, de tal manera que cuando realizó la transferencia, la tasa de implantación de euploide, mosaico de bajo grado y de grado medio era exactamente parecida. ¿Y esto qué es lo que hizo? Fue pensar y decir, según esto, si no hubiéramos transferido mosaicos de grado medio, aproximadamente un 11% de los niños nacidos no hubieran nacido. Y esto estableció otro cambio a nivel del mosaico, que es lo que está viniendo ahora, y es establecer y decir, vamos a poner y decir que los de bajo grado y medio grado tienen la misma tasa de implantación que los euploides, de tal manera que los podemos transferir. Y eso hace que la clasificación de los mosaicos pueda ser más fácil. Por lo tanto,
con el artículo de Capalvo, estos eran los porcentajes que teníamos de los 3 tipos de mosaico, que ahora realmente lo que se hace, o los laboratorios, lo que tienden es a intentar decir, todo esto lo agrupo y si tengo este tipo de mosaico hasta de grado medio, lo deduzco que es un euploide y si no queréis recibir el informe, lo transfiero y ya está. ¿Cuáles son nuestros resultados? Bueno, acordaros que teníamos este porcentaje de mosaico total, que teníamos el de grado alto, el de grado medio y luego tenemos el de grado bajo. Tampoco hemos hecho muchas transferencias porque no hemos tenido la opción, no por otra cosa, porque teníamos euploides o cuando hemos tenido mosaicos hemos hecho hasta el momento 15 transferencias, se nos han embarazado 6, ya han nacido 5 niños y otro está para nacer, con lo cual estamos dentro del porcentaje que estamos viendo en las publicaciones, un 40%. La pregunta del millón, la información frente a la complejidad, porque una cosa es toda la información que tenemos y recibimos en el laboratorio y esto cómo lo vamos a expresar luego posteriormente a los pacientes. Y esto es importante. Primero, porque tenemos que saber qué cromosomas pueden estar implicados, si son cromosomas completos o no, si tenemos la capacidad de poder informar, y eso también es algo importante. Por lo tanto, las nuevas opciones que pueden aparecer a la hora de poder recibir un determinado informe, si antes teníamos un euploide, un bajo mosaico y grado mosaico, realmente ahora se va a transformar en esto. Se puede transformar, vamos a hacer un porcentaje de euploidía en el que incluya el de bajo grado y el de medio grado y el resto a partir del 50%, que es el punto de corte que hemos visto en los anteriores artículos, pueden dar lugar a la aneuploidía. Esto hace que el tipo de informe pues, sea mucho más sencillo y te puedan dar este tipo de información. Si es normal, sí. Mosaico de bajo grado, sí, tras un asesoramiento. Mosaico de alto grado, en principio no, excepto el asesoramiento que sea adecuado. Por lo tanto, como conclusión, y ahora entramos en el debate, es muy importante que las bases biológicas del mosaicismo pueden ser múltiples y que sí que es cierto que todo lo que ha estado publicado también puede estar relacionado muchas veces en la forma de trabajar que podamos tener. La técnica de biopsia puede afectar al grado de mosaico, totalmente de acuerdo. Importante como primera opción los euploides y posteriormente ya hemos visto que mosaicos de bajo grado y medio grado porque tienen una tasa de implantación y de ongoing pregnancy entre un 37 y 40%. Deben utilizarse plataformas de análisis y algoritmos validados. Esto es importante. Y una vez explicado a las parejas y que deciden la transferencia, evidentemente la amniocentesis es la recomendación y siempre consejo genético. E igual de útil para los laboratorios el que un laboratorio quiera recibir el informe con el porcentaje de mosaico que si no quieres decidir y que te ayuden a la hora de poner, sobre todo, de la información al paciente. Como hemos dicho, asesoramiento genético preconcepcional y diagnóstico genético prenatal invasivo es importante y es la recomendación. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, yo creo que podemos empezar, no sé, los dos podéis opinar al respecto, pero más ahora ya sabemos que la mayoría de los compañeros que tenemos aquí transfieren embriones mosaico, pero ¿cómo manejar esos embriones mosaico de cara a hacer ese asesoramiento a la pareja? Y aquí sí que me gustaría diferenciar entre las dos posibilidades de mostrar esa información de mosaicismo a los pacientes o no mostrarla, porque entiendo que si no se muestra, los embriones mosaico de bajo grado están incluidos dentro del grupo de euploides y eso habrá que explicárselo también a los pacientes, y si se muestra sí que van a tener esa posibilidad de ver todas las categorías y van a tener esa información de qué tienen realmente esos embriones. Ese perfil de asesoramiento, tanto si se transfieren embriones euploides en los que mosaicos pueden haber incluidos en ese saco y el asesoramiento cuando tienen todo el abanico de posibilidades, ¿es diferente? ¿Cómo complica a la clínica tener un tipo de informe o tener otro tipo de informe? A ver, yo creo que esto es un poco probablemente fruto de la novedad. Es verdad que desde el 2015 estamos conviviendo con esto, pero es algo relativamente nuevo y en reproducción asistida siempre que aparece algo nuevo, enseguida ¡pum!, lo incorporamos, sin saber muy bien qué consecuencias y sobre todo qué tipo de explicaciones tenemos que dar
a los pacientes. Con la inmunología pasó lo mismo. De repente todos hacíamos inmunología y era como, ¿quién le explica esto? ¿Quién le explica el KIR a esta señora? Pues muchas veces hay que organizarse. En el fondo esto es un problema o una cuestión que sobre todo se encuentran los ginecólogos en la consulta, que primero si tienen que explicar esto a los pacientes, lógicamente necesitan más tiempo porque no es un tema sencillo, no es algo simple. Es decir, cuando tú a una paciente le dices, voy a hacer un estudio a tus embriones para saber cuál es el sanito, y se van todas con la idea de, el sanito, se van con ese rollo. Entonces, explicar todo esto del mosaico implica más tiempo y probablemente esa incorporación de un especialista, pues para que pueda aconsejar, pueda, sobre todo, no generar esa angustia al final en esos pacientes de qué es lo que va a pasar con mi embarazo si primero acepta que quieres transferirte un embrión mosaico, porque me imagino que una posible situación es, te explico lo que es y la señora dice, no me quiero transferir ningún embrión, porque no, lo que nos gusta oír es perfecto, perfecto, sano, sanísimo, y eso no se puede decir. Y sabemos que no tenemos seguridad 100% en nada, pero los pacientes van buscando esa seguridad. Entonces, frente a todo eso que se puede presentar, yo creo que sí que es importante tener a alguien, una figura, un tiempo, un protocolo, alguna manera organizada de llevar toda esta información al paciente, y creo que a día de hoy en la mayoría de los centros no lo tenemos así. Bueno, yo, basando un poco en la pregunta, lo primero yo creo que tenemos todos que incluso en las propias consultas, cuando se habla con los pacientes del diagnóstico genético preimplantacional, hablar un poco más del mosaico. Creo que eso a veces pasa un poco desapercibido o pasa un poco más por el aire. Y lo que decía Aurea, cuando a una paciente le dices, vamos a hacer un diagnóstico genético preimplantacional, la visión principal que tienen es que el embrión que me vas a meter es cromosómicamente normal. Y si no se ha tocado mucho el tema del mosaico es cuando luego ya viene un poco las dudas y las cosas. ¿Eso qué genera? Genera más tiempo en la consulta, evidentemente, pero creo que es algo que tenemos que hacer todos más conscientemente, porque creo que se pasa un poco desapercibido en general, es mi percepción. Eso por una parte. Segundo, el tipo de informes que podemos recibir ahora, para las personas que no se sientan tan seguras con el tema de la genética, pues evidentemente la última clasificación donde tú tienes que me va a decir el informe euploide o aneuploide, te quitas un peso de encima y dices, mira, yo meto un euploide, no sé su condición de mosaico y es mucho más fácil, no solamente para explicárselo a la paciente, sino para el propio clínico o incluso el laboratorio. Eso es más fácil. Personalmente, a mí me gusta saber qué resultado tiene el embrión, porque independientemente yo creo que tiene que haber más estudios y más N para aumentar, pero podría todavía aparecer un mosaico de grado medio, aunque Capalbo ya lo ha dicho y no hay ningún problema. Pero bueno, a mí de momento me gusta hacer mis propios controles, ¿no? Y saber si un grado medio lo transfiero, si sigo teniendo la misma tasa de implantación que realmente un embrión euploide. Creo que puede ayudar mucho a las clínicas. Completamente de acuerdo con Aurea que es necesario, y esto ya se va diciendo mucho tiempo, la figura de un consejero genético o un asesor genético. Y de momento, pues si no te sientes seguro, bueno, vosotros también tenéis la posibilidad de poder tener esa opción, que lo cojan los laboratorios, y si aún y todo se siente inseguro, pues la última opción de informe creo que puede ayudar mucho a las clínicas a la hora de enfrentarse frente a un paciente. Ante utilizar este último informe, realmente se están transfiriendo embriones mosaico sin ese conocimiento. Tú has comentado que si estás utilizando el informe con toda la información, tú sabes que estás transfiriendo un embrión mosaico de bajo grado y que le recomiendas realizar amniocentesis. ¿Qué hacemos en el caso de aquellos centros que no deciden tener toda esa información y saben que pueden tener embriones mosaico entre los embriones euploides? ¿Otras posibilidades? Recomendar amniocentesis en todos no sería lo más... No tiene mucho sentido el decirle que es euploide y decirle ahora te tienes que hacer un invasivo. En todo caso, un estudio prenatal, ¿no? Aunque no sea al 100% de seguridad, pero por lo menos le das un poquito más de referencia y poder orientarlo. Y sobre todo, yo creo que también en la consulta, en la explicación, decirles que dentro de lo que es el porcentaje de mosaicos, hasta un 50% y decir el punto de corte y que la paciente lo sepa, que podemos transferir un embrión que es euploide y que euploide está considerado hasta un 50%. Esa información por lo menos saberla.
y es una manera por lo menos de salvaguardarte también tú, no creo que pase nada, pero en caso de que hubiera algún problema. Pues sería más realizar previo, ¿no?, al tratamiento un asesoramiento Totalmente. reproductivo. Todo esto previo al tratamiento. Y en el caso adicional de tener esa información de mosaicismo, hacer además un asesoramiento genético específico del cromosoma que estamos teniendo Eso es. en situación. Pues yo creo que estamos a tiempo, ¿verdad? Lanzamos de nuevo la pregunta, aunque no creo que cambie mucho. ¿Transferiríais embriones mosaico? Sí que ha cambiado, porque antes he visto rojos y ahora no. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a los Nada. dos.